Muy bien, les damos la bienvenida a todos y a todas a este su espacio Cápsulas del Reino a través de su canal por YouTube Tecnologías Divinas. Les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, hoy vamos a estar dándole continuidad al tema el tiempo del fin. Ese es el nombre que le hemos colocado. Ya cubrimos una cápsula y hoy estaremos vaciando la número 2. Y para ello yo le voy a pedir, por favor, si es tan amable, de que vaya al libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 12. Es allí donde vamos a estar teniendo la lectura de este tema. Lo hemos estado utilizando y lo utilizaremos pues a lo largo de la duración de este tema, este pensamiento de esta porción de escritura del libro de Daniel, mientras pues cubrimos o consumamos el tema titulado El tiempo del fin. Daniel capítulo 12, por favor, versículos 3 y 4, dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ok, vamos ahora al pasaje número 8, el versículo número 8 de este mismo capítulo. Dice así: y yo, hablando Daniel, oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, es decir, el ángel: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ok, la cápsula pasada nosotros dimos una breve y muy básica definición de lo que sería, pues, si a bien quisiéramos definir o darle un concepto a este término, el tiempo del fin. Dijimos de que sería como una temporada, una época, un periodo de tiempo. Más o menos sería eso. Eso lo dejamos bien explicado en la primera cápsula. Con un conjunto, un periodo de tiempo con un conjunto de eventos proféticos que marcarían el final o el fin de lo que se conoció como, o se conoce como la administración de la ley o el pacto mosaico, el pacto de la ley. Entonces, ya para que usted tenga un concepto claro y definido de lo que es el tiempo del fin, porque todo el mundo se pregunta, la primera pregunta pues que necesitamos responder es: ¿el tiempo del fin de qué? El tiempo del fin de la ley, del pacto mosaico, el tiempo del fin del sistema sacrificial, el tiempo del fin de todas las fiestas solemnes incluidas en un calendario, el tiempo del fin de un sacerdocio levita que solo fue la sombra, el tiempo del fin de un pueblo o una nación llamada Israel, que fueron las 12 tribus, el tiempo del fin de todo lo que fue sombra, el tiempo del fin de todos los ejemplos, figuras, rudimentos, todas las fotografías, tipologías
que estuvieron condensadas en el pacto de la ley, incluyendo su templo, era el tiempo del fin de estas cosas, el tiempo del fin de la ley como pacto. Tome notas y que nunca se lo olvide. Muy importante esto. Ahora, esa es la primera pregunta que responderíamos en esta hora sobre lo que es el tiempo del fin. ¿El tiempo del fin de qué? El tiempo del fin de la ley. Ahora, ¿cuándo comenzó ese periodo de tiempo? ¿Cuándo comenzó o cuándo comenzará si es a futuro? O sea, las dos opciones a la pregunta o dos preguntas, pues la respuesta es una sola. Ese tiempo ya terminó. Ese tiempo ya concluyó y quedó consumado. Ese tiempo se cumplió hace más de 2000 años. Una data histórica de 2000 años está sobre ese acontecimiento cumplido, consumado. Ese fue el tiempo de la generación del primer siglo. Ese fue el tiempo de los apóstoles. Ese fue el tiempo de la iglesia que usted ve descrita en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, de Judas, etcétera, etcétera, de la carta a los hebreos. Ese fue el tiempo de esa iglesia. Ese fue el tiempo del fin. De manera que estamos hablando de un acontecimiento histórico, algo que no tiene absolutamente nada que ver con nuestros tiempos. Ahora, ¿cómo yo demuestro eso? ¿Cómo yo puedo persuadirte a ti o que me permitas, por lo menos, de presentarte mi postulado y la argumentación, los argumentos y el basamento de que esto es así, de que es un acontecimiento histórico, cumplido, consumado, y que no lo es futuro, que no está enmarcado en nuestros días o después de esta generación presente, sino que realmente se cumplió en historia, que realmente tiene una data de más de 2000 años de haberse cumplido. ¿Cómo yo te puedo demostrar esto? Bueno, sencillo. Permíteme los próximos minutos, por favor. Vamos a analizar, vamos a las escrituras, vamos a reflexionar sobre este tema a la luz de la Biblia, y que sea la misma Biblia quien diga lo que tenga que decir y el tiempo de este evento. Que sea ella quien se encargue de decir a qué tiempo perteneció o a qué tiempo pertenecerá, pero que sea ella, que sea una hermenéutica bíblica saludable, cuya primera regla de interpretación es Biblia interpreta Biblia, y es allí pues donde nosotros estamos basados en este proyecto de Cápsulas del Reino. Para ello yo te voy a invitar que vayas al Evangelio según San Marcos capítulo 1, por favor. Evangelio según San Marcos capítulo 1. Vamos allí a tener una lectura. Marcos capítulo 1, permíteme llegar, ya estamos allí. Versículo 14, dice así las escrituras. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Fíjate, Jesús aparece ¿a qué? A predicar el evangelio del reino de Dios, pero quiero que note este detalle. Eso ocurrió después que Juan el Bautista fue encarcelado. Es interesante por qué no lo hizo antes. Interesante saberlo. Y eso lo vamos a ver. ¿Por qué no apareció Jesús antes predicando el evangelio del reino de Dios? ¿Por qué no lo hizo antes de que Juan fuese encarcelado? ¿Por qué no lo hizo antes de que Juan saliese del escenario? Esa es una pregunta también interesante que vamos a responder. Versículo 15. ¿Qué fue lo que Jesús trajo? Note, observe detenidamente, por favor, lo que a continuación Jesús va a soltar por sus labios. Porque es que a veces no prestamos atención a las palabras, no captamos, no atinamos
a entender el contenido de las palabras. Por eso muchas veces obviamos y pasamos desapercibidos de muchas verdades por no prestar atención. Mira lo que dice verso 15, para que ganemos tiempo. Te leo el 14 nuevamente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ok, estamos tratando de aclarar, es mi tarea en este momento, de que el tiempo del fin fue un momento histórico y no futuro. Y este pasaje que acabamos de leer, Jesús aparece por primera vez públicamente en su ministerio terrenal. Y fíjate que lo primero que él dice es: el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Si usted analiza un poco esta historia, en esta época del primer siglo, los estudiosos de las Escrituras, como los fariseos, los sacerdotes y otros, sabían de que era el tiempo de la manifestación de un acontecimiento profético. Era la hora de la manifestación, no de cualquier momento profético, sino del mejor de todos. Por ello, Cristo dice, el tiempo se ha cumplido. Y si usted se pone a analizar los evangelios, usted va a ver, especialmente en el libro de Mateo, que en varias ocasiones líderes religiosos de la época del primer siglo se le acercaban a Jesús y le preguntaban: oye, ¿se establecerá el reino en este tiempo? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Porque la señal profética indicaba que era el momento. Lo cierto es que Jesús, que es de lo que estamos hablando, dice: el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo se ha cumplido de qué? ¿El tiempo de qué? Es lo que necesitamos descubrir. Yo quiero que vayas ahora a Gálatas, por favor. Muévete a Gálatas, capítulo 4. No perdamos la hilación y la secuencia de lo que estamos hablando. Quiero que mantenga en mente el término "el tiempo se ha cumplido". Gálatas capítulo, estoy allí en la búsqueda de la escritura, capítulo 4, versículo 4. Mira cómo dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y nuevamente aparece la palabra, cumplimiento del tiempo. Ahora Pablo es quien está retomando el término y lo está diciendo. Fíjate que para el tiempo que Pablo está escribiendo, por eso es que es muy importante atender las palabras y el contenido. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cómo dice? Verso 4. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, lo que Pablo está diciendo es que el cumplimiento del tiempo, ya tenemos una señal. Comenzó cuando Cristo apareció en su ministerio público, allá en Marcos 1, 14 y 15. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, que cuando Cristo aparece, el registro de Marcos, capítulo 1, versículo 14 y 15, fue la iniciación del cumplimiento del tiempo. El cumplimiento del tiempo. La manifestación de Cristo, repito, fue la iniciación del cumplimiento del tiempo. Vamos a ver una vez más este término, por favor. Vaya Efesios capítulo 1, para que tú vayas viendo las implicaciones que tiene
esta expresión y el contenido, el conjunto de contenido profético que estaba en curso, en cumplimiento, cuando esto se estaba dando. Fíjate que lo histórico del evento lo estás viendo. ¿Cuándo comenzó el cumplimiento del tiempo? Ya vamos a ver qué fue ese cumplimiento del tiempo, pero primero quiero que veas cuándo se inicia. Y se inició fue con la manifestación pública del ministerio de Cristo acá en la tierra. Ahí comenzó. Pablo lo dijo. Ahora, veamos otro ejemplo de esta terminología. Parece que siempre me gusta que la Biblia se interprete por sí sola y tener alguna idea mucho más amplia de qué se estaba tratando de conseguir en ese tiempo, qué se estaba haciendo, qué se estaba buscando, qué se estaba alcanzando, qué estaba ya alcanzado y qué estaba futuramente para ser alcanzado, pero futuramente en el marco de las vidas de estas personas, porque así lo deja ver la Biblia de una forma muy clara. Efesios capítulo 1, por favor, versículo 10. Dice así: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación de ¿qué? Del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que este cumplimiento del tiempo, fíjate todo lo que involucraba, siendo Cristo el propiciador, el precursor, siendo Cristo quien apertura este periodo del cumplimiento del tiempo, y eso lo vamos a ver a qué tiempo hacía referencia. Y fíjate lo que se quería lograr, o lo que ya estaba en curso, lo que ya se había conseguido en buena medida, que era de reunir todas las cosas en la administración del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese término reunir allí es interesante porque en este periodo de tiempo, para que veas todo lo que esto implicó, este evento, Dios estaba fusionando el universo creado, las cosas espirituales, las cosas terrenales, las cosas divinas y las cosas humanas. Dios las estaba fusionando, las estaba reuniendo en Cristo para fundirse Él con ellas y Él ser la fuente del universo para que Dios sea todo en todos, que es la era actual en la que estamos viviendo. Nosotros aparecimos en el momento después de que todas las cosas fueron reunidas. Nosotros somos parte del Dios que es todo en todos ahora, y llegará el momento donde tocaremos ese tema a plenitud, pero por ahora pues solo quiero que veas lo que se está acá vislumbrando y lo que esta expresión, el cumplimiento del tiempo, está señalando. Entonces, ya tenemos claro, por ejemplo, de que la aparición de Cristo en su ministerio terrenal obedeció al inicio de este cumplimiento del tiempo. Ahora fíjate, cuando Cristo hace esto, ¿qué es esto? Bueno, de aparecer públicamente en su ministerio a los 33 años y medio de nacido, Cristo aparece, pero fíjate cómo lo hace. Y en el momento que lo hace después de que Juan el Bautista es encarcelado. ¿Por qué? Porque proféticamente hablando, Cristo no podía interrumpir el ministerio de Juan, que estaba en curso. Juan fue una trompeta, fue el ministerio profético que antecedió a Cristo. Y Cristo no podía aparecer antes de que Juan fuese quitado. Ahora mira, yo quiero que veas
o yo creo que ya el tiempo se nos terminó, lamentándolo mucho. Entonces, el tiempo que queda es para despedirme y créeme que vienen cosas tremendas con respecto a este tema, así que te pido que preste tu máxima atención y está atento porque vas a ver cosas que te van a esclarecer, te van a iluminar y van a producir el entendimiento que necesitas para que estos temas estén bien claros y de esta manera, pues si hubo algún temor en tu vida al respecto, eso te empiece a abandonar, te empiece a dejarte y sea la paz y la felicidad y el gozo lo que te asista. Así que un abrazo a la distancia y será hasta la próxima. Feliz día.